nuestro deseo para que podamos entender bien la palabra de Dios. Venimos compartiendo una serie de los salmos, de estudios acerca de los salmos. El hermano Ebenezer compartió el Salmo 1, la hermana Cabrera el Salmo 8, ¿verdad? O compartió el 8 y el 23. Amén. Sí, es una serie de salmos que está muy preciosa. Nos encantan los salmos. ¿A quienes les gustan los salmos? ¿Verdad? Nos dan confianza, nos ayuda a sentirnos bien en momentos difíciles. Siempre acudimos a los salmos porque confortan nuestra alma. Y en este día vamos a estar estudiando el Salmo 16. El tema que tiene este estudio es la herencia de los que viven por fe. Repita conmigo, la herencia de los que viven por fe. Gloria a Dios. Ese es nuestro tema. Y tenemos objetivos para este estudio. Y el primer objetivo es reconocer con mayor seguridad que Dios hace cosas bellas y valiosas para los que esperan en Él. Y el segundo es sentir más amor por las cosas espirituales que por lo terrenal. Y el tercero, dejar los compromisos que los ligan a lo material para consagrarse más al Señor. Esos son los objetivos de la clase. Y el pensamiento central dice: el que anda según la carne busca lo material. El que vive por fe toma a Dios y sus promesas como su herencia. Y el texto dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ese es el verso 6 del Salmo 16. Ese es el texto. Gloria a Dios. Y tenemos la lectura bíblica en el Salmo 16, como le había dicho. Ahí como está sentado, sígame en la lectura. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos has permitido llegar a tu casa con un corazón dispuesto, Señor, a aprender y a explicar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora nos depositamos en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a compartir tu palabra, a explicarla bien, Señor, para que nuestros hermanos puedan entender lo que queremos hablar, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús, bendice cada vida aquí presente, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar en el tema. Este Salmo 16
lo hemos dividido de esta manera. Tenemos del versículo 1 al 4, vamos a estar tratando la primera división, que es distintivos de una vida de fe, en los versos del 1 al 4. En los versos del 5 al 8 vamos a estar hablando de bendiciones de una vida de fe. Y luego en los versos del 9 al 11 vamos a estar hablando de perspectivas de una vida de fe. Así lo vamos a dividir el Salmo 16. Y vamos a la introducción y dice: el Salmo 16 es una bella canción que expresa la más profunda seguridad de vida eterna y felicidad. Esta certeza es el resultado de una absoluta consagración a Dios. En su título se dice que es un Mictam de David. Si usted se fija en el encabezado, dice Mictam de David. Literalmente Mictam quiere decir que es un escrito, pero de acuerdo a los eruditos, que son los que escudriñan la palabra de Dios y nos brindan mucho contenido para que nosotros podamos entenderla, esa palabra Mictam va más allá de un escrito, lo que quiere decir que este Salmo 16 es como un diamante o como una joya. De esa manera lo han explicado ellos, ¿verdad? Que es como un diamante. A eso se refiere la palabra Mictam. Y ya va a ver usted por qué este salmo es tan precioso. Y como decíamos, viene de la voz hebrea que significa escrito, pero también designa una joya de oro. Su belleza y contenido son de tal calidad que bien merece dicho título. Este salmo del rey David es la expresión más clara y temprana que puede hallarse en el Antiguo Testamento sobre la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Este salmo, amados hermanos, es importante cuando nosotros estamos en una dificultad. Este salmo nos va a enseñar a nosotros cómo enfrentarla. Nos va a enseñar qué hacer en esos momentos difíciles. Podemos recorrer a este salmo y ver cómo este hombre de Dios, el rey David, se expresó en un momento de peligro, en un momento de dificultad. Y es importante que nosotros sepamos que existe un Dios y que servimos a un Dios en el cual podemos confiar. Es importante que cuando viene la dificultad, que cuando viene el problema, nosotros podamos sentir esa confianza de que Dios está con nosotros. De eso nos va a hablar este salmo. Y yo lo estaba estudiando, y en los últimos días he andado con aflicción, he andado con dificultades. Y yo un día de estos dije yo, bueno, si yo voy a enseñar sobre este salmo, yo lo voy a poner en práctica. Y en la mañana me arrodillé y me sentía muy, muy preocupado por cosas que pasan, y me sentía afligido, y oré y medité en ese salmo, y pude sentir esa paz, esa tranquilidad. De ver cómo David se expresa en ese salmo, a mí me brindó confianza, me brindó seguridad. Y la aflicción seguía ahí, pero sentí paz en mi interior, de poder meditar en este salmo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos brinda esa confianza, nos brinda esa seguridad. Entonces, al ver que yo sentí esa paz, esa confianza en medio de mi tribulación, yo deseo que usted también pueda ver este salmo como esa esperanza, que en el momento que usted se sienta que no haya qué hacer, usted pueda acudir a este salmo y ver cómo David se expresaba, y usted pueda ponerlo en su corazón. Eso es el Salmo 16. Por eso es llamado un diamante, una joya.
Aparte de eso, también es llamado un salmo mesiánico. Mesiánico porque se habla de Jesús, se habla de la resurrección de Cristo. En el verso 10 usted va a ver cómo David habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso también es considerado un salmo mesiánico, ¿verdad? ¿Lo estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, sin más introducción, hermanos, vamos a entrar en la primera división del mensaje. Le decía que lo hemos dividido en 3 puntos y miremos lo que dice el primer punto. El primer punto, distintivos de una vida de fe. En el primer versículo de este salmo encontramos una oración completa. Fíjese bien, encontramos en el primer versículo una oración. ¿Qué es lo que dice David en el primer versículo? Dice, guárdame. Dice, guárdame. Esto indica que el salmista estaba consciente de algún peligro. Cuando él dice, guárdame, nos quiere decir a nosotros que él está haciendo una petición a Dios, que él está pasando por una dificultad. Casi podemos pensar en la angustia que él estaba sintiendo y dice, Señor, guárdame. Eso quiere decir que estaba sintiendo esa opresión, estaba sintiendo el peligro. Y nosotros sabemos que el rey David estaba rodeado de peligro. Desde el principio de cuando Dios lo llamó, ustedes saben de que él inició su carrera enfrentando a un gigante. Entonces él siempre estaba rodeado de peligro y no podemos decir con exactitud en este momento qué clase de peligro él estaba enfrentando, pero al decir guárdame, sabemos que él estaba enfrentando alguna clase de peligro. Y es difícil, amados hermanos, cuando enfrentamos el peligro, cuando enfrentamos la dificultad, es bastante, trae muchas cosas estresantes a nuestra vida, trae mucha ansiedad, es muy difícil cuando enfrentamos la dificultad. Pero hay algo que es más trágico que enfrentar la dificultad, porque dificultad, como cristianos, sabemos que todos vamos a pasarla. Cristo dijo, venid en pos de mí, dice, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Entonces, sabemos que vamos a enfrentar dificultad. El apóstol Pablo también dijo en la carta a los romanos, dijo, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y dice también, pero ante todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Nosotros sabemos que estamos rodeados de peligro. Como cristianos somos perseguidos por la sociedad, el enemigo se va a inventar tanta cosa para perseguirnos, nos va a poner tanta traba para que nosotros tengamos dificultad. Y se nos hace difícil dependiendo la madurez que nosotros tengamos en el Evangelio, porque de esa manera se enfrentan los problemas. Depende de la madurez que usted tenga. Si usted ha crecido en el Evangelio, si usted se ha esmerado en leer la palabra de Dios y escarbar y escudriñar y encontrar esos textos que le ayudan a combatir los dardos del enemigo, cuando usted enfrente la dificultad, usted va a saber cómo responder. Y es así como respondemos cada persona. Es difícil enfrentar la dificultad, pero hay algo más trágico, hay algo más difícil. Enfrentar la dificultad y no saber qué hacer. Eso es lo más difícil. Enfrentar la dificultad y no saber, encerrarnos en el problema en ese momento y no saber qué es lo que tenemos que hacer. Eso es más trágico, es complicado. Pero David sí sabía qué hacer. Él sabía porque la Biblia dice que él es conforme al corazón de Jehová. Él tenía conocimiento de las dificultades, él sabía lo que había pasado y él sabía cómo enfrentar las dificultades. Y en este momento que él está diciendo, guárdame, que él estaba en peligro, él acudió a Dios. Y él sigue diciendo, porque en ti he confiado, dice. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David sí sabía a quién acudir,
porque Él dice, porque en ti he confiado. Aprender a confiar en el Señor, aún en las cosas más leves de la vida, es una buena disciplina para saber de qué echar mano cuando acontezca lo peor. Fíjese bien, a veces nosotros pasamos dificultades que son pequeñas, que se pueden resolver fácilmente. Pero esas dificultades que son pequeñas nos ayuda a nosotros a tener un entrenamiento, una disciplina para que cuando venga algo catastrófico, algo grande, nosotros podamos responder ante eso. Y sabemos que la vida es así. Desde la escuela sabemos que es así, que en la escuela nos enseñan de primero a hacer rayitas, a hacer palitos ahí, y va en graduación eso. Aprendemos a leer, aprendemos a sumar. Cuando estamos en segundo o primer grado no nos ponen un gran problema de álgebra o de aritmética o de todo eso, sino que nos enseñan numeritos ahí, a contar, a escribir, y así es en el Señor también. Comenzamos resolviendo esos problemitas pequeños y dándole la gloria a Dios por cosas que parecen insignificantes, pero que Dios las resolvió. Y eso se convierte en una disciplina en nosotros para que cuando viene algo grande podamos responder. Entonces miramos que David tenía experiencia en eso. David tenía experiencia cómo responder ante esos problemas. Y la otra cosa es, amados hermanos, es de que Dios es digno de confianza. Dios es digno de que usted confíe en Él, de que usted deposite su confianza en Él. David acudió a Dios, y si nosotros miramos que podemos confiar en Dios, que David confió en Dios, si tenemos esa confianza en Dios, como decíamos, tenemos que ir creciendo. Tenemos confianza en Dios, después sigue dependencia total de Dios. Si la primera característica de una vida de fe es la confianza en Dios, la segunda tiene que ser una actitud de total dependencia de Él. Como señaló anteriormente, la frase, oh alma mía, no figura en algunos originales. Una buena traducción sería, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor. El término hebreo usado para Señor aquí es Adonai, el cual significa amo, soberano o Señor. Esta era una forma familiar de dirigirse a Dios, como denotando fe en que el Señor es alguien de quien se puede depender. Al decir, no hay para mí bien fuera de ti. Fíjese el Salmo, el verso 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cierto escritor ha expresado esta confesión de David de la siguiente manera, mi alma dice a Jehová, tú eres mi amo y mi soberano, mi bienestar depende completamente de ti. David está diciendo de que nuestra vida, de que todo lo que sucede a diario en nosotros depende completamente de Dios. Hay cosas que van a suceder en nuestra vida que Dios las ha decretado que van a suceder, y usted se porte bien o se porte mal, pero si Dios ha decretado que algo va a suceder, va a suceder. Si Dios ha dicho que le va a bendecir, si en los planes de Dios está que le va a bendecir en cierta área de su vida, y aunque usted se porte mal y haga esto y lo otro, pero Dios lo ha decretado, y no va a haber nadie que cambie ese decreto. Pero fíjese una cosa, lo bonito de esto es que cuando Dios decreta algo, cuando Dios lo dice, cuando sale de los labios de Dios, nosotros podamos darle la gloria a Dios y entender que viene de Él. ¿Me entiende? Va a suceder porque Él lo ha decretado, pero lo hermoso está cuando nos disponemos y le decimos, Señor, gracias, porque tú lo has dicho, gracias porque tú me lo has dado, porque viene de ti, porque yo reconozco que viene de ti esa bendición, ese cuidado.
Entonces, Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Y nosotros, el trabajo de nosotros es reconocer que esa bendición viene del Señor. Gloria a Dios. Esos son los primeros dos distintivos de una vida de fe. El siguiente distintivo es complacencia en la comunidad de la fe. Versículo 3. El versículo 3 contiene algo así como la declaración de la estimación de que un gran hombre siente por otros que también confían y dependen del Señor. Ya había dicho el salmista que no buscaría a Dios fuera de él, fuera de Adonai. Ahora declara que no buscaría complacencia con otros que no fueran los santos y los íntegros que están en la tierra. Fíjese lo que dice el verso 3, dice, para los que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En el 2, David está diciendo, no hay para mí bien fuera de ti. Fíjese bien, en el 2 él dice, no hay bien para mí fuera de ti, fuera de Dios. Él está diciendo de que todas las cosas buenas que le suceden a él vienen de Dios. Ahora en el verso 3, él está diciendo que no hay complacencia fuera de la fe, fuera de la comunidad de la fe, de los hermanos de la misma congregación, no hay complacencia. Dice, ahora declara que no buscaría complacencia con otros que no fueran los santos y los íntegros que están en la tierra. Este es un excelente mensaje para todos nosotros. Todo ser humano tiene la tendencia a buscar amigos y depender en muchos aspectos de ellos. Aquí hay algo bien importante. Le agradecería a alguien si me trae una botellita de agua. Hay algo bien importante aquí en lo que David está diciendo. Fíjese bien, se lo voy a repetir. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es bien importante, es bien hermoso esto porque nosotros siempre tenemos una excusa cuando nos juntamos con las personas en el mundo y decimos, es que lo quiero evangelizar, por eso ando con ellos, ¿verdad? Y muchos dicen, sí, muchos aplauden y dicen, no, está bien, estamos entre medio de los borrachos ahí, porque yo los quiero traer a Cristo. Pero fíjese lo que David está diciendo, dice, mi corazón no tiene complacencia con esta gente. Fíjese, no se complace estar con ellos. David se sentía a gusto con los íntegros, con aquellas personas que creían igual que él. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Si somos creyentes y pertenecemos a una congregación, debemos tener esa complacencia con los demás hermanos. Muchísimas gracias, hermana. Debemos sentir lo que David sentía, esa complacencia con los demás hermanos. Y no tomar como excusa y decir, bueno, yo porque los quiero evangelizar, yo voy a andar con ellos. Pero si usted es una persona débil en la fe, es más fácil que ellos lo conquisten a usted. Y hay críticas en esto porque la gente dice, como ya es aleluya, dicen, con nosotros ya no se junta. Pues no importa que digan eso, hermanos. Sigamos el consejo de David, sintamos esa complacencia con los demás hermanos. Fíjese lo que dice el Salmo 133, ¿qué es lo que dice? Usted se lo sabe de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Los hermanos, ¿cuáles hermanos? Los hermanos de la fe. Entonces, es hermoso porque si nosotros como comunidad de la fe estamos juntos, yo me voy a cuidar de no ofender a los hermanos. Si yo estoy compartiendo con el hermano Hugo y la hermana Marta, como creyente, yo me voy a cuidar de no ofenderle en ninguna palabra, que ellos no se sientan mal con lo que yo les digo. Y yo sé que ellos están en la misma sintonía que yo, porque están en la misma fe que yo, y ellos van a hacer lo mismo. Y eso es así, recíproco entre hermanos. En cambio, entre la comunidad del mundo,
va a haber diferentes expresiones, va a haber diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes pláticas. Nosotros como creyentes, si hacemos un grupo y estamos ahí, usted se ha dado cuenta cuando estamos trabajando ahí, estamos juntos en un lugar, podemos hablar del mundo, porque no vamos a evitar hablar del mundo, porque vivimos en el mundo y es obvio que pasan cosas todos los días y vamos a hablar de las cosas del mundo entre hermanos. Pero yo le aseguro que no pasarán 10 minutos sin que usted saque algo de la Biblia, sin que usted se exprese algo de Dios, porque somos la comunidad de la fe. Entonces vamos a hablar eso, vamos a mantenernos en esa sintonía, en ese sentir todos. Y quizás nos ofendamos con algunas cositas, pero yo le aseguro que el siguiente día vamos a estar contentos porque en la noche vamos a orar y le vamos a pedir perdón a Dios si le ofendí, si pasó algo. Y entonces vamos a seguir en ese sentir. Eso es lo que David está diciendo aquí. Y como le decía, suceden cosas de personas que dicen, pues voy a estar allí para evangelizarlo. Yo he escuchado testimonios, comentarios de personas que van al extremo. Yo digo, ¿es cierto lo que está diciendo esta persona? He escuchado pastores decir que se han ido a meter a las cantinas para evangelizar a los borrachos. Yo he escuchado eso. He escuchado decir que se han ido a meter a los lugares de prostitutas para traer a las prostitutas al evangelio. Eso es lo peor que yo he escuchado. Usted no tiene por qué hacer esas cosas. Búsquelos, vaya, evangelícelos, vaya por la calle y si se encuentra una prostituta, evangelícela, se encuentra un borracho, evangelícelo, pero usted no tiene por qué ir a esos lugares. Yo he escuchado pastores que hacen eso. Eso es increíble, no tenemos por qué hacer esas cosas. Mire lo que está diciendo David. Dice, mi complacencia es con los de la fe, dice, y no es que estemos excluyendo al mundo, pero nuestro sentir con los de la fe es diferente. Mi complacencia está con los íntegros, dice David. Y ese es otro distintivo, otra característica del distintivo de una vida de fe, que nos alejamos del mundo, nos alejamos de las personas del mundo, no los excluimos, no los discriminamos, pero nosotros preferimos estar con la comunidad de la fe porque ¿qué dice? Que es delicioso estar juntos. Mirad cuán bueno, dice, que es bueno estar los hermanos juntos, en armonía, compartiendo. Eso es lo que dice David y eso es lo que dice esta característica de ese distintivo. El otro distintivo es alejamiento de los del mundo. Lo primero que hace el salmista en el versículo 4 es deplorar la suerte de los que sirven a otro Dios. Es de lamentar lo que les sucede a los idólatras, porque por una parte está su ignorancia, luego el peligro de adorar no solo a los ídolos, sino también al diablo, quien los utiliza. Y lo peor de esto es estar en oposición completa a la voluntad de Dios. El salmista está hablando en el verso 4 lo que sucede a las personas que se desvían de los caminos de Dios. Dice el 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre, dice el salmista. Como decíamos, el salmista está diciendo lo que pasa con esta gente que están en contra de la voluntad de Dios, adoran ídolos y no solamente adoran al ídolo, sino que adoran al diablo, porque el diablo es quien maneja los ídolos. Pero fíjese bien, están en contra de la voluntad de Dios, porque Dios dio un decreto, Dios dio un mandamiento y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un decreto de Dios. Es un mandamiento de Dios y cuando la persona adora a otro Dios, está en contra, está opuesto a la voluntad de Dios. Porque ese es un decreto de Dios. Dios lo ha dicho que no lo hagas. Y la gente lo hace, está desobedeciendo a Dios, está en contra de la voluntad de Dios. El salmista prometió no ofrecer esas libaciones de sangre a los dioses.
Estas eran ceremonias paganas en las que se derramaba vino mezclado con sangre de animales en el altar de un ídolo. Fiel a la prohibición de Éxodo 23:13, David ni siquiera habría de manchar sus labios con la mención de un ídolo. Pablo les dio a los cristianos una recomendación muy parecida en Efesios 5:3 y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y muchas veces el mero hecho de pronunciar una palabra indecente o de sentido desagradable constituye una falta para Dios, contra Dios. Fíjese lo que dice David, yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Fíjese cómo se cuidaba. Dice, yo no quiero ni mencionarlos, yo no quiero ni hablar de ellos, de los dioses a los que las personas ofrecían sacrificios. Gloria a Dios. Entonces, el alejamiento de los del mundo se constituye en otra característica de una distinción de una vida de fe. Pablo, como decíamos, Pablo lo que le dijo a los efesios, ¿verdad? De que esas cosas ni aún se mencionen entre nosotros. Esto es la primera división de la enseñanza distintivo de una vida de fe. Veamos ahora la siguiente división, que es bendiciones de una vida de fe. Bendiciones de una vida de fe, y lo tenemos en los versos del 5 al 8. Y la primera característica de una vida de fe, de bendiciones de una vida de fe, tenemos bendiciones externas. El sustento diario, la primera parte del versículo 5 se refiere a la porción y la copa como parte de las bendiciones que Dios bondadosamente le había dado al salmista como parte de su herencia. Es probable que con esta expresión se abarque algo más que la comida. Sin embargo, su reconocimiento del favor divino tenía que tomar muy en cuenta la mesa del cual se servía del rey diariamente. Y con la declaración, tú sustentas mi suerte, nos recuerda la antigua costumbre de decidir las cosas por medio del acto, del acto de echar suertes. Veamos lo que dice el verso 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa y de mi copa. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. David está hablando de que Jehová era su porción diaria, que todo lo que él tenía venía de Dios, que la bendición, que todas las cosas que él poseía venían de Dios. Y luego dice la porción de mi herencia y de mi copa. Dice, tú sustentas mi suerte, dice. Había una costumbre antes que muchas cosas se elegían por suerte, ¿verdad? De los padres. Y el salmista está diciendo que es Dios, que es el poder de Dios, que es la voluntad de Dios que está en su suerte. Y a veces nosotros hacemos cosas y decimos, pues a lo mejor sí tengo suerte, pero es mejor decir que Dios bendiga mi suerte, que suceda, que pase esto. Dejar la suerte de nosotros en las manos de Dios, que sea como Dios dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Esa es la primera característica de las bendiciones externas. Dice, nos recuerda la antigua costumbre de decidir las cosas por medio del acto de echar suerte. Esto desaparece ya bien avanzado en el Nuevo Testamento, pero fue un método muy común hasta entonces. Lo que David sugiere aquí es que Dios es el único que puede sostener la suerte del que confía en Él. Gloria a Dios. Luego también David habla de haberes. En el versículo 6
intensifica el uso de la figura de la herencia. Las cuerdas, dice, me cayeron en lugares deleitosos. El versículo 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo mucho antes, cuando yo leía esta parte, yo no sabía qué quería decir. Decía, las cuerdas me tocaron en lugares deleitosos. Pero nunca me había dado el trabajo de investigar qué es lo que quería decir. Yo decía, ¿será que está hablando de las cuerdas de su arpa, de su guitarra? Yo no entendía lo que quería decir. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Pues vamos a ver qué quiere decir. Cuando se repartían las herencias y cuando se repartió la tierra prometida, se usaban cuerdas. Yo recuerdo que mis abuelos, cuando repartieron su herencia, aún en los 90, ahora no sé cómo sea, pero en los 90 cuando mis abuelos repartieron la herencia a sus hijos, usaron una cuerda en toda la propiedad, en todo el terreno. Y no sé cómo calculaban qué es lo que le tocaba a cada quien. Y de hecho había inconformidad en los hijos. Había un tío mío que es el último, era el más consentido y no estaba contento porque la parte que le tocaba a él. Yo no sé cómo lo hacían, por medio de esa cuerda, repartían la herencia y ese mi tío estaba muy molesto porque lo que él le había tocado, él no estaba contento con lo que le había tocado. Entonces mis abuelos, para evitar problemas, le cambiaron la herencia. Entonces le dijeron, bueno, pues te vamos a dar esta parte donde había una casa muy, muy bonita. Y pues ahí él estuvo contento, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que se usaba una cuerda. Y eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Cuando se repartió la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y se le repartió a las 12 tribus, se usó una cuerda para repartir esas tierras. Y sabemos que la tierra prometida, la Biblia dice que era una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra muy bendecida, toda la tierra, pero habían lugares que estaban mejor que los otros. Habían terrenos que estaban mejor que los otros. Y yo no sé si usted ha leído cuando Abraham y Lot llegaron a Canaán. Cuando llegaron ellos, Lot quiso escoger, dice, la parte de la llanura por el Jordán, porque era una tierra bien bendecida y él vio que era buena. Entonces vino Abraham y dijo, bueno, pues para evitar problemas, le dice, si tú vas por la izquierda, le dice, yo iré por la derecha, y si tú vas por la derecha, yo iré por la izquierda, no importa. Entonces pues Lot escogió la parte de la llanura del Jordán, dice. Eso quiere decir que toda la tierra fluía leche y miel, que era una tierra bien bendecida, pero que habían lugares que estaban mejores que los otros. Entonces cuando David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, está diciendo de que la cuerda, con que se hizo la repartición de la herencia, a él le tocó una buena parte. Y cuando nosotros miramos el mapa del reino de David, cuando miramos la heredad de David, nosotros podemos ver qué tan bendecido estaba David. De hecho, a Jerusalén se le conoce como la ciudad de David, porque era un hombre de Dios, era un hombre que había luchado, que había batallado y Dios le había recompensado. Entonces por eso dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Ahora entendemos lo que quiere decir eso, que las cuerdas, la bendición de Dios, amén. La cuerda es un lazo, como decimos, tiene cierta medida. Allá se dice cuerda o tarea. Tiene cierta medida que se mide a lo largo y a lo ancho. Que le da como ir cuadrando el terreno. De tanto por tanto al cuadrado, entonces le va dando las tareas, digamos, de hacer o para sembrar o para cosechar, que le da al que cosecha o a los que van a cosechar, les dan por tarea y usan esa cuerda.
de maíz o de avena. Está interesante eso, mire. Amén. Lo bonito también, una cuerda son 400 metros cuadrados y ese es el equivalente a una cuerda que se usa generalmente en Guatemala. En el sur Es una medida entonces. mucho esa medida. Oh, mire. 400 metros cuadrados. Mire qué interesante saber eso. Yo leí algo de historia y dice que esas cuerdas pues se usaban para repartir las herencias y que eran las mismas cuerdas que usaban el pueblo de Israel para sostener las tiendas donde ellos se quedaban. Pero es interesante saber que esas cuerdas pues han sido tradicionalmente usadas para repartir la herencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, estamos en bendiciones externas y dice, pues tú sustentas mi suerte, y luego dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, dice, la heredad que le había tocado a David, y como decíamos, es posiblemente la ciudad de su país y toda la expansión de su reino de David, el reino de David, pero por encima de todo, él se regocija en la dicha de tener a su lado al Señor. O sea, David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él estaba hablando de que era feliz, de que estaba contento donde le había tocado su heredad, pero va más allá porque lo que él quiere decir es hermoso lo que me ha tocado, pero el tener a Dios de mi lado, eso es algo más grande. Y como hablábamos de que la tierra prometida fue repartida con cuerdas a las 12 tribus de Israel, pero hubo una tribu a la que no le tocó heredad. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Leví. ¿Por qué no le tocó heredad? Porque ellos eran sacerdotes. Entonces, como ellos no les tocó tierra, no les tocó una porción, hay una parte en la Biblia, no recuerdo el versículo, pero hay una parte donde dice que la porción de ellos era Jehová. Fíjese qué tremendo. Entonces, a eso se está refiriendo David, de que dice que la porción de él era Jehová, pero él habla más allá de eso. Él está hablando de lo espiritual, de lo que Dios le había concedido como el rey que era, ¿verdad? Amén. Luego tenemos, esas son bendiciones externas. Ahora las bendiciones internas está en los versos 7 al 8 y tenemos el consejo divino. Esa es una bendición interna, es una bendición espiritual, el consejo divino. ¿Cuánta gente vive hoy ansiosa y desesperada, hundida en un mar de confusión porque carece del consejo divino? La razón por la cual hay tanta violencia y crueldad en el mundo es precisamente por la carencia de paz en el alma humana. En parte es por la falta de la orientación, pero más que todo se debe a una actitud desordenada y sin temor a la palabra de Dios. El salmista dice, bendeciré a Jehová que me ha escogido, dice. Es probable que bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Es probable que Dios le hiciera sentir su voluntad de una manera intuitiva y muy personal, pero estudiando todos los salmos, especialmente el 1, el 19 y el 119, nos damos cuenta de que ese consejo le era dado mediante la palabra escrita. O sea que cuando él dice que Dios le aconsejaba, deje leerlo, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. De la manera que podemos mirar que David recibía el consejo de Dios, era a través de su espíritu. No era que Dios se le aparecía y hablaba con él, sino que a través de su espíritu, o más que todo a través de su palabra. Entonces, podemos mirar nosotros que esta sociedad carece del consejo divino.
Y el consejo divino para nosotros como cristianos es una característica, porque nosotros dependemos de lo que dice la palabra de Dios. Fíjese lo que Jesús le dijo a los fariseos y escribas, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros carecemos de eso, cuando erramos las escrituras, cuando ignoramos el poder de Dios, vamos a tener una vida desordenada, una vida fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa con esta humanidad, de que ignoran la palabra de Dios. Y fíjese bien, me siento triste porque no voy a terminar, y está bien hermoso este salmo. Dice: bendecirá Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Por lo menos esto yo quiero dejarle. Dice el salmista: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese de que el salmista está hablando de que durante el día él meditaba en la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros también. Él dice que aún en las noches me aconseja mi conciencia. La conciencia de nosotros se va a llenar, depende de lo que nosotros le demos. Yo quiero que si no terminamos el salmo, esta enseñanza, pero que se quede esto en nosotros, de que nuestra conciencia se va a llenar de lo que le demos en el día. Si usted en el día se llena viendo puras caricaturas baratas y puras cosas en las redes sociales, usted en la noche, cuando usted está acostado, usted va a estar pensando en TikTok, ¿verdad? Lo que vio en el día, los chistes que usted vio. No espere que Dios le aconseje, que su conciencia le aconseje en la noche por medio de la palabra, cuando pasó todo el día y usted no estudió la palabra de Dios. El salmista podía decir: me aconseja mi conciencia, porque él había llenado su conciencia de la palabra de Dios durante el día, durante el sol. Él había llenado su conciencia, y en la noche él meditaba y él se acordaba de lo que había sucedido mientras había sol. Y una última ilustración sobre esto. Dicen que había un soldado que que andaba en la guerra, y que andando en la guerra compró una piedra preciosa que el que se la vendió le dijo que esa piedra brillaba mucho. Entonces él compró esa piedra y dijo: se la llevaré a mi madre, para que él quería sorprender a su madre, enseñarle a su madre que esa piedra brillaba de noche, porque el que se la vendió le dijo: esta piedra brilla en la oscuridad, le dijo. Cuando él regresó de la guerra, llegó con su madre y sacó la piedra de su bolsillo y se la dio. Él se propuso llegar de noche para darle la sorpresa a su madre y enseñarle que esa piedra brillaba. Y cuando él puso la piedra en las manos de su madre, él vio que la piedra no brillaba. Y se molestó mucho y dijo: me estafaron, este hombre me dijo que la piedra brillaba. Entonces, en su ofuscación, sacó un papel de en medio, una nota que decía: esta piedra brilla en la oscuridad, pero para que brille tiene que ser expuesta al sol durante el día y luego va a brillar en la oscuridad. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser llenos de la luz de Cristo para poder brillar en las tinieblas. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios durante el día, y así en la noche, cuando estemos acostados, nuestra conciencia nos va a aconsejar de lo que hemos estudiado. Espero que cuando usted esté acostado esta noche, su conciencia le pueda hablar acerca de este Salmo 16. Lo vamos a terminar de leer. Dice el 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David está diciendo de lo que es la esperanza del cristiano. Él está hablando de la resurrección de Cristo, y cuando usted se fija en el libro de Hechos,
en el capítulo 2, cuando después del día de Pentecostés, el apóstol Pedro se para y predica su primer mensaje, él habla sobre este salmo a los israelitas. Y les habla sobre la profecía, hablándoles acerca de la resurrección de Cristo. Esa es nuestra esperanza y es una doctrina, la resurrección de Cristo y lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad al lado de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has bendecido con el consejo de tu palabra, porque nos has enseñado, Señor, porque hemos entendido que todo lo que tenemos depende de ti, Padre. Que todas nuestras bendiciones y lo que fluye diariamente viene de ti, Señor. Lo reconocemos, Señor, y lo atribuimos a ti en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias en este momento que vamos a tomar este receso, pero si tú lo permites, Señor, estaremos aquí de vuelta para llenarnos, seguirnos llenando del consejo de la palabra tuya. Te damos la honra y la gloria